Buenas noches estudiantes y bienvenidos a la videoclase número 3 y última clase que le dedicaremos a esta unidad de traducción de textos de economía. En este último recorrido abordaremos dos áreas importantes vinculadas también con el mundo de las finanzas y son, por un lado, los planes de jubilaciones y por el otro, el mercado internacional. Un área muy vinculada con las finanzas se relaciona con las inversiones que realizan los administradores de los fondos para las jubilaciones. Como bien sabemos, existen diferencias notables entre el sistema de jubilaciones de nuestro país y el sistema de jubilaciones de Estados Unidos. En tal sentido, en Argentina, las prestaciones son financiadas a través de los recursos provenientes de los aportes previsionales y de las contribuciones que realizan todos aquellos que trabajan ya sea en forma independiente o en relación de dependencia. En Estados Unidos, en cambio, el ahorro para la jubilación depende en su mayoría del sector privado y de las iniciativas de cada persona. Por ello, hay muchas empresas e instituciones en Estados Unidos que ofrecen diferentes planes de jubilaciones a la población y en consecuencia generan mucho material publicitario al respecto. Este material suele incluir también las condiciones que rigen los distintos planes que se ofrecen. En la tercera viñeta de esta diapositiva, ustedes se van a encontrar con la sigla con la que se reconoce en inglés la cuenta de jubilaciones, IRA, cuya forma extendida es Individual Retirement Account. Tal como vimos en el material de lectura, banco y cuentas de la primera semana de esta unidad. Existen diferentes tipos de contribuciones definidas. Por ejemplo, el plan 401K, probablemente uno de los más conocidos, es el que ofrece las empresas a sus empleados. Sin embargo, existen otros como los planes 403B que se ofrecen a los empleados de escuelas públicas, por ejemplo, y los planes 407 que son aquellos destinados a empleados públicos y de organizaciones sin fines de lucro. Al momento de traducir artículos vinculados con las jubilaciones, también nos encontraremos con las metáforas. Veamos estos dos ejemplos. Ahí tienen ustedes la fuente donde se aloja el artículo, desde donde se extrajeron estos dos ejemplos. El primero de ellos dice, ¿cómo prepararse para la jubilación si está a la vuelta de la esquina? El segundo dice, las calles de Francia arden por las reformas de las pensiones. Antes de ver qué opción de traducción podemos escoger para cada caso, repasemos las estrategias de traducción que nos proponían nuestras autoras
Elena Alcalde Peñalver y Alexandra Santamaría Urbieta, tal como explicamos en la videoclase anterior. El primero o la primera de las estrategias que las autoras proponen es mantener la misma metáfora que ofrece el texto original. La segunda de las estrategias decía utilizar la metáfora con un mismo sentido. Y la tercera decía sustituir la metáfora por una paráfrasis. Es decir, parafrasear la metáfora. O sea, decir lo mismo, pero con otras palabras. Vamos ahora a traducir estos ejemplos, a identificar cuál es la metáfora presente en cada uno de ellos y a ver qué estrategia de las planteadas por las autoras vamos a utilizar para traducir la metáfora presente en cada caso en particular. En el primer ejemplo teníamos lo siguiente: ¿cómo prepararse para la jubilación si está a la vuelta de la esquina? Y se optó por dos traducciones posibles. Por un lado, How to find retirement around the corner, y por el otro, How to get retired if retirement is just around the corner. Los invito ahora a concentrarse por un instante en la metáfora presente en el texto fuente, que dice así: si está a la vuelta de la esquina, que optó por traducirse, como recién decíamos, de dos maneras diferentes. Around the corner, por un lado, y if retirement is just around the corner, por el otro. Como ustedes pueden apreciar en este primer ejemplo, se tiende a mantener en la traducción la misma metáfora que presenta el texto fuente. Mientras que en el segundo ejemplo, las calles de Francia arden por las reformas de las pensiones, se optó traducirse como French streets are on fire due to pension reform. Y abro paréntesis para señalar que tanto la traducción de la metáfora presente en este segundo ejemplo como la traducción de la metáfora presente en el ejemplo anterior son de mi propia autoría. Por supuesto, ustedes pueden brindar otras traducciones posibles de las metáforas presentes en cada ejemplo, o mejorar las que yo propongo, ¿no? En este segundo ejemplo, vemos que la metáfora elegida, las calles de Francia arden, se vincula directamente con desastres naturales que, por otro lado, ¿sí?, se trata de una temática, entre otras, vinculadas con las metáforas presentes en los textos comerciales, tal como veíamos en la videoclase anterior. Y si nos concentramos en la traducción elegida, las calles de Francia arden, French streets are on fire, vemos que en este segundo ejemplo se tiende a utilizar, a conservar la metáfora con el mismo sentido, con la misma temática.
Bueno, gente, hemos llegado aquí al final de la primera propuesta vinculada con la videoclase de esta semana y que es justamente mostrarles cómo las finanzas se interrelacionan con los planes de jubilaciones. Ahora vamos a dar paso a la segunda de las propuestas que hiciéramos al inicio de esta presentación y que es justamente mostrarles cómo, por otro lado, las finanzas también se interrelacionan con el mercado internacional. Y cabe aquí preguntarnos, entonces, ¿qué es el mercado internacional? Y si es lo mismo hablar de mercado internacional que de comercio exterior. Estos dos términos, y respondiendo básicamente al segundo planteo, se suelen considerar equivocadamente como sinónimos, mercado internacional y comercio exterior. Tal vez, y esto es una apreciación personal, por las expresiones internacional y exterior que conforman ambos sintagmas. Pero déjenme decirles que no son lo mismo. Hablar de mercado internacional es una cosa y hablar de comercio exterior es otra cosa completamente diferente. El mercado internacional, por un lado, se refiere a movimientos comerciales y financieros que desarrolla un Estado con particulares de otro país o entre dos estados diferentes, tiene carácter universal y se rige por las leyes, los artículos, los considerandos que emanan del derecho internacional público. Por otro lado, el comercio exterior tiene un carácter nacional. Y he aquí la primera gran diferencia que lo separa del mercado internacional. Además, el comercio exterior es un acto de comercio, es un acto comercial entre residentes de un país con los de un país extranjero y a diferencia del mercado internacional, se rige por las leyes, por las normativas, por los artículos que proceden del derecho internacional privado. Tanto el mercado internacional como el comercio exterior se conciben como actos jurídicos entre las partes que intervienen. De allí que ambos se apoyen en las leyes que establecen, en el caso del mercado internacional, el derecho internacional público y en el caso del comercio exterior, el derecho internacional privado. ¿Y qué tipos de textos comerciales se vinculan con el mercado internacional? Tenemos, por ejemplo, documentos de pago o documentos de cobro como cheques, pagarés, cartas de crédito, avales, documentos de transporte, sea este transporte terrestre, aéreo o marítimo, y como ejemplos de este tipo de documentos podemos mencionar las notas de peso,
el reconocimiento de la ruta que debe seguir un barco, un embarque marítimo, para entregar una carga, una mercancía determinada en un destino determinado. También como ejemplos de textos comerciales vinculados al mercado internacional, tenemos las facturas, los memorandos, los contratos comerciales, entre otros. Vemos algunas de las características propias de este tipo de textos comerciales. Tenemos, por un lado, la simplificación de oraciones para ahorrar espacio. La nominalización, es decir, se recomienda, se prefiere utilizar sustantivos en lugar de verbos. Por ello, en lugar del verbo facturar, por ejemplo, se recomienda el uso del sustantivo facturación o factura. En lugar del verbo exportar, se recomienda el uso del sustantivo exportación. En lugar del verbo comercializar, se recomienda el uso del sustantivo comercio o comercialización, etc. También nos vamos a encontrar con la presencia de abreviaturas, de siglas normalizadas internacionalmente, reconocidas internacionalmente, con palabras truncadas o apocopadas. Y les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan a qué me refiero con palabras truncadas, apocopadas. En lugar, por ejemplo, de comercio exterior, nos vamos a encontrar con com.ext. Que no son abreviaturas, ¿no? Porque la abreviatura está normalizada y esto es simplemente la reducción, el truncamiento de una determinada palabra. Con ausencia de pronombres personales, en favor del uso de oraciones impersonales con se. Por ejemplo, se factura tanta mercadería a nombre de tal persona, tal empresa. Se entregó tal mercadería en tal país, a tal empresa, a tal persona. Se gastó tanto dinero en concepto de. Se pagó tanto dinero en concepto de reparación de tal y tal cosa. Bueno, y también nos vamos a encontrar con la ausencia de intensificadores en este tipo de textos comerciales. Por ejemplo, como ejemplos de intensificadores que no debemos usar al redactar este tipo de textos comerciales. Muy, demasiado, etc. Veamos ahora algunos ejemplos de los textos comerciales vinculados con el mercado internacional. En este primer ejemplo tenemos un memorando redactado por un oficial a cargo de la Contraloría General de la República de Panamá. Fíjense la brevedad de estos textos comerciales
en comparación con otros, como veíamos en la primera semana de esta unidad. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en la longitud de los estados contables. Estos tienden a ser muchísimo más breves, donde se va a incluir la información justa y necesaria. Por supuesto, no deben dejar de incluirse quién redacta el documento comercial y para quién se redacta. En este caso tenemos José Luis Pinoteca, quien redacta, para Clotilde Rodríguez. Fíjense que aparecen también los cargos: director de informática, directora de recursos humanos, el número de memorando, el asunto, la fecha cuando se redacta este documento comercial y una breve descripción del asunto y, por supuesto, al pie la firma y, si corresponde, el sello de quien redacta. En este segundo ejemplo podemos observar dos tipos de textos comerciales. Por un lado, un pagaré, por el otro lado, una factura. El pagaré es un documento comercial que se redacta a partir del acto comercial celebrado entre las partes y se utiliza el pagaré, por ejemplo, cuando yo presto dinero a alguien o viceversa, cuando alguien me presta a mí dinero, y en esta especie de acto jurídico entre partes voy a incluir, por supuesto, el nombre de las partes que intervienen. Si se trata de una persona física, puedo incluir el QUIL. Si se trata de una empresa, puedo incluir el QUIT. El dinero que entra en juego en este acto comercial, el lugar de pago, la fecha, el plazo en el que este dinero debe devolverse y, por supuesto, las firmas y los sellos de las personas que intervienen en este acto comercial. Sello, por supuesto, si poseen, si no directamente las firmas. También se suele usar pagaré, por ejemplo, cuando un cliente reconocido por una entidad comercial desea comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, pero no posee tarjetas de crédito ni tarjetas de débito. Entonces y digo, siempre y cuando ese cliente sea reconocido y sea habitué en esa casa comercial, ¿no? Ante esta situación se acuerda entre las partes de este acto comercial, el comprador por un lado y el vendedor por otro, a pagar esa compra en tantas cuotas fijas de tanto dinero. Ahora bien, supongamos que se acuerda pagarlo en 16 cuotas. Entonces, el comprador va a redactar 16 pagarés iguales, donde además de la información que mencionáramos en el caso anterior, se va a incluir la cantidad de cuotas y el valor fijo de cada cuota. Entonces, cada vez que ese comprador
va a pagar una cuota a esa entidad comercial, el vendedor, una vez que el comprador pague, rompe justamente delante del comprador el pagaré que corresponda. Y así sucesivamente hasta llegar a la última cuota. Por otro lado, en la factura posiblemente aparezca el logo de la empresa que elabora la factura, el nombre de la compañía. Recuerden la diferencia entre compañía y empresa que planteábamos en la primera videoclase. Los datos de la empresa, la fecha de emisión de la factura, el tipo de factura, si es factura A, C, etcétera, los datos fiscales de la empresa, el quit, por ejemplo, la dirección declarada de la empresa, los datos del destinatario y también una grilla donde va a aparecer la descripción de los insumos que, por ejemplo, se venden, la cantidad de cada uno de estos insumos que se vendió, el precio unitario de cada uno de ellos y el monto acumulado. Un término que se emparenta con el mercado internacional es el de Incoterm. ¿Y qué es un Incoterm? Los Incoterms se vinculan con la abreviatura en inglés International Commercial Terms y es una abreviatura reconocida internacionalmente. De allí que no haya una traducción difundida en el español, porque es así como se la conoce en los diferentes países del mundo. Y estos Incoterms son términos o responden a términos utilizados en los contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes que intervienen en dicho contrato a la hora de entregar las mercancías. Dichas partes son, por un lado, quien vende, quien exporta, y por otro lado, la persona física o la empresa que importa, que compra esa mercancía. Todos los agentes involucrados en cualquier relación comercial internacional tienen amplios conocimientos e información sobre estos términos, entre ellos su gestión y su aplicación. Y para ello es necesario estar atentos a todas las actualizaciones que vayan sufriendo estos términos a lo largo del tiempo. Estos términos, estos Incoterms, no son siempre los mismos, ni se mantienen estables, sino que cada cierto tiempo, normalmente son 10 años, sufren actualizaciones para poder dejar atrás todos aquellos términos que hayan caído en desuso porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado actual, al mercado de hoy en día. En este sentido, cuando pasa ese tiempo estipulado, se renuevan y mejoran los términos con el fin de que tengan una mayor y mejor aplicabilidad, una mayor y mejor usabilidad en el mercado al día de hoy. En este sentido, los términos van a ir acompañados siempre de un número
que va a indicar el año de actualización de ese Incoterm en concreto. Por ejemplo, fíjense, en esta diapositiva tenemos FCA 2020. Ese FCA, la sigla de ese Incoterm, se asocia con el término Free Carrier, cuyo equivalente en español es franco transportista. En este caso, el vendedor se compromete a entregar la mercancía al transportista que designe el comprador en el tiempo y en un lugar determinados y acordados entre ambas partes. Y el año 2020 es la actualización de ese Incoterm. Desde el 1 de enero de este 2020, las importaciones y exportaciones se regulan mediante los nuevos Incoterms 2020, dejando atrás algunos de los antiguos términos e introduciendo algunas actualizaciones. Vale decir entonces que al día de la fecha aún no han transcurrido 10 años, por lo tanto, en la actualidad siguen en vigencia esas últimas actualizaciones introducidas en el año 2020. Estos Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936, por lo que se trata de términos que conviven con nosotros desde hace muchísimo tiempo y que han servido realmente de gran ayuda para llevar adelante estos acuerdos comerciales internacionales. Los Incoterms se clasifican en grupos según el tipo de operación comercial que se ejecute. Existen 4 categorías: E, F, C y D. Existen 11 tipos de Incoterms vigentes desde el 1 de enero de 2020 y que son los 11 Incoterms que ustedes pueden visualizar en esta diapositiva. Yo no voy a entrar en detalle sobre cada uno de ellos porque en el material de lectura obligatorio de esta semana tienen detallada la forma extendida de cada uno, el equivalente en español y una breve reseña sobre el acuerdo comercial entre partes que corresponde a cada caso en particular. Lo que sí les voy a dar algunos ejemplos. Recién en la diapositiva anterior hablábamos del FCA, el Free Carrier, francotransportista. Aquí tenemos el primer Incoterm y que encabeza esta lista. Tenemos CPT, cuya forma extendida es Carriage Paid To, transporte pagado hasta. En el CPT, el vendedor corre con todos los gastos de envío y entrega de la mercadería en el lugar acordado por las partes. Si ustedes avanzan en esta lista, van a encontrarse con el Incoterm DPU, cuya forma extendida es Delivered at Place and Loaded, mercadería entregada en lugar y descargada. En este caso, por un lado, el vendedor cuenta con la obligación de pagar los costos y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, del embalaje,
de la carga, del despacho de exportación, del transporte, del flete, de la descarga en destino y de la entrega de la mercadería en el punto pactado previamente entre las partes. Por su lado, el comprador se va a encargar de todos los trámites del despacho de importación. Por eso es importante que las partes siempre tengan presente el término específico, el término que corresponda realmente antes de empezar con el transporte de la mercadería. También es importante asegurarse de que el término usado es el que corresponda, es apto para el medio elegido. Un error muy frecuente con el que nos podemos encontrar es utilizar Incoterms que no existen o que ya han caído en desuso. A excepción de estos 11 Incoterms, no existe ninguno más y no están y no serán reconocidos otros supuestos Incoterms. Bueno, gente, hemos llegado así al final de nuestro recorrido en esta tercera videoclase y última videoclase de esta unidad. No sin antes indicarles cuál es el material de lectura obligatorio que tienen ustedes en la plataforma. Por un lado, tienen un material de cátedra relacionado con los planes de jubilaciones. Por otro lado, también material de cátedra que refiere al mercado internacional. Y finalmente, tienen un documento de lectura que responde a la redacción de cartas comerciales. El encabezado que pongo en el cuerpo de esa carta y la conclusión. Distintos tipos de encabezados, distintos tipos de conclusión de la carta, pero a su vez también tienen allí cuál es la superestructura, el formato al que responde la carta comercial y el uso correcto de los signos de puntuación de las cartas comerciales según respondan al sistema británico o al sistema estadounidense. Fíjense que se van a encontrar con diferencias notables entre uno o el otro sistema y que debemos tener en cuenta a la hora de redactar este tipo de documentos también. Ahora sí, hemos culminado con esta tercera videoclase. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.